Bueno, muy bien. Entonces, volvemos a lo que estábamos viendo. Habíamos entrado ya en el cuarto anuncio, lo habíamos terminado. Acordado que estamos viendo Hebreos desde una perspectiva diferente a como otras veces se enfoca, ¿no?, el estudio de Hebreos. Y entonces hemos estado mirando los diferentes anuncios que encontramos en el mismo Hebreos, ¿no? Anunciando lo que se va a hablar, lo que se va a tratar, después se extiende o se desarrolla, y cuando ya se acaba el argumento o los argumentos, entonces ahí ya, ¡pum!, ya podemos entender que enseguida va a venir otro anuncio, y así efectivamente como lo vemos. Entra otro anuncio y así hasta el final. Y entre los anuncios encontramos las exhortaciones que da el autor, y entonces cada exhortación, por supuesto, cada vez más complicada, cada vez más amplia, y también cada vez más fuerte, con mucha fuerza, ¿no? Y también en relación con lo que se ha ido enseñando y dando, ¿no? Entonces, habíamos dejado el cuarto anuncio, entramos ahora en el quinto. El quinto ya os indicaba la otra vez que tuvimos la clase que no corríamos solos, es decir, en ese enderezar los pasos para correr nuestra carrera cristiana, esa que es nombrada ahí en el capítulo 12, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces hay una gran verdad, y es el hecho de que la carrera la tenemos delante cada uno de nosotros como hijos de Dios, de forma individual o personal, en nuestro correr o nuestro caminar, el camino, ese camino nuevo y vivo para con el Señor, ¿no? Teniendo libertad para entrar ya en el lugar santísimo, que decíamos que no son los mismos cielos en el sentido literal, sino que de una manera figurada, es decir, en cuanto a que podemos tener comunión con el Señor, podemos ya tenerlo en amistad, en compañerismo. Dios nos ama, podemos tratarle, podemos pedirle, podemos adorarle, servirle, como Él espera de nosotros, ¿no? Y un día, por supuesto, esto es un anticipo, y un día sí estaremos ya con Él para siempre. Bien. Ahora, la gran verdad que vemos también ahí en Hebreos, entrando en este último anuncio, es el hecho de que no corremos solos. Debemos de entender este camino siendo conscientes de que hay otros hermanos a nuestro alrededor. Hay otros hermanos que también han creído en el Señor Jesucristo, han sido bendecidos por Él, y entonces están corriendo también la carrera cristiana, ¿vale? Entonces no es una carrera individual y a ver quién es el que llega antes o en solitario, en el sentido como aquel famoso llanero en las llanuras del oeste americano, ¿no? ¿Os acordáis con sus antifaz? Pues no se trata de eso, andar en solitario por la vida cristiana, en esa carrera. Tenemos que ser conscientes que otros hermanos también, de hecho, millones de hermanos han corrido y están corriendo la carrera cristiana en estos momentos junto con nosotros. Entonces eso es muy importante. Cuando nosotros vamos nuevamente, ahora vamos a leer en el capítulo 13 y vamos a ver ese contexto de solidaridad o de hermandad, para que entendamos que no es un invento lo que estamos viendo, sino que es una realidad, ¿vale? El hecho de esa conciencia de la presencia de los hermanos creyentes también a nuestro alrededor. En el capítulo 13 leemos y dice: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos,
como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Pero qué curioso, ¿no? Está hablando en presente, de manera que todavía había sacrificio. Entonces, para aquel que pueda pensar, no, pero Hebreos ya fue dado el mensaje después de que el templo fue... No. El templo estaba en pie todavía. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, es decir, de Jesucristo, ¿verdad? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Termina ya Hebreos diciendo, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo a él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay hermanos que piensan que acá termina el mensaje a los hebreos, pero desde el 22 al 25 opinan algunos hermanos, vuelvo a decir que esto viene a ser la despedida del que escribe el mensaje, un mensaje oral que piensan que fue dado de forma oral, como un mensaje normal en una congregación, y el hermano que escribe pues da este saludo último después de terminado el mensaje. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Así que llegamos a este capítulo 13 y encontramos esa interacción personal, es decir, de los hermanos unos con otros, la necesidad de atención de unos para con otros. Es decir, ser conscientes de que no estamos corriendo solos, que hay muchos hermanos a nuestro alrededor. Y que ser conscientes de que pertenecemos al cuerpo. Somos miembros del cuerpo. ¿Bien? Pero cuando vamos al anticipo, como siempre os digo,
En Hebreos la costumbre es muy común, ya lo he repetido en diferentes ocasiones, muy común que antes de argumentar y hablar detalladamente o de forma más amplia sobre una verdad, normalmente hace como un anticipo, previamente da unos pensamientos, unas palabras ahí que te dejan ahí y te dejan pensando, oh, esto seguramente lo va a desarrollar más adelante. Y efectivamente es lo que hace el autor de Hebreos. Lo va a desarrollar más adelante. Al principio son quizás un versículo, 2 versículos o una frase, 2 frases, 3 frases, pero después es compartido más ampliamente, ¿vale? Así que cuando vamos al capítulo 10 y encontramos esa tremenda, preciosa verdad de una vez concluida, una vez consumada lo que es la obra perfecta de salvación del Señor, habiendo mostrado que a Él le pertenece el verdadero sumo sacerdocio, Él es el gran sumo sacerdote, muy diferente, muy contrastado, lo hemos visto en clases atrás, con el sacerdocio levítico. Y por otro lado también su sacrificio perfecto, hecho una sola vez y para siempre. No hay necesidad de repetirlo nunca más, ¿verdad? Muriendo Él por nuestros pecados y obteniendo para nosotros eterna redención. Entonces vemos que eso no lo hizo para Él no necesitaba. Vemos que Él lo comparte, o esa obra suya es para nuestra bendición, es para nuestro bien, para que nosotros podamos alcanzar esa perfección, habiendo sido Él previamente perfeccionado. Bien, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. De manera que todos los que hemos creído y vamos creyendo en el Señor Jesucristo, entramos a disfrutar la salvación y podemos ya, como dice capítulo 10, versículo 19, podemos ya entrar por libertad en ese lugar santísimo, es decir, poder tener comunión con Dios de una manera hermosa, genuina, clara, eterna, ya para siempre. Ya no va a haber nada ni nadie que nos impida la comunión con el Señor. Por el camino nuevo, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces hay un camino nuevo y vivo ya puesto delante de nosotros y se nos, en alguna manera, como se nos constriñe, se nos empuja. Venga, camínenlo, venga, ya tienen libertad. Comiencen a transitar por ese camino que Dios ha puesto delante de ustedes, delante de vosotros. Y después dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Por supuesto, hemos de caminar con la fe. Después, más adelante, lo vamos a ver más ampliado todo ese asunto. Necesitamos, para caminar por ese camino nuevo y vivo, la fe y también la paciencia. Todo eso ya lo hemos estado viendo, ¿verdad? Pero lo que encontramos en este contexto es que nos está anticipando lo que desarrolla en el capítulo 3. El hecho de que no corremos solos, que hay muchos hermanos corriendo también esa carrera. Entonces, lo que vemos acá en este contexto es una entrada a ese lugar santísimo en compañía de los hermanos, es decir, en el contexto del cuerpo del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? En el contexto del cuerpo. Es buenísimo, buenísimo. Es decir, es totalmente diferente porque ha cambiado la disposición. En el sistema levítico, acordaos, lo he dicho muchas veces, lo que imperaba era el sistema de separaciones. Entonces, en el lugar santísimo, en el sentido
físico, material, dispensacional, si podemos llamarlo así, que en el que podía entrar en el lugar santísimo era solamente una persona, una vez al año, y todo rodeado de unas condiciones específicas. Pero ahora no, ahora podemos entrar el cuerpo, podemos entrar todo el grupo de creyentes en el Señor, podemos entrar todos para adentro. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición! Por eso para mí, cuando yo procuro, por supuesto, ¿no? Y cada vez que lo puedo compartir con mis hermanos, los animo para que lo vean de esa manera, lo veamos de esa manera. Cada vez que nos reunimos como cuerpo, como iglesia local, para adorar al Señor, veámonos como con dignidad. Estamos entrando como cuerpo del Señor en la presencia de Dios. Tenemos libertad para hacerlo siempre, por supuesto, siempre que seamos conscientes de que somos de Cristo, hemos nacido de nuevo y estamos en una congregación del Señor, etc. Yo no me voy a ir a una misa católica y ponerme entre ellos y considerarme privilegiado en absoluto. Es otro contexto, eso no tiene nada que ver. Pero dentro de lo que es la congregación del Señor, una iglesia local, es el cuerpo de creyentes, es una tremenda bendición, hermanos. Y yo a veces me imagino estar con vestiduras hermosas y tal, pero la vestidura hermosa no es física, no es material, no tiene nada que ver con el hilo y con el bordado y esas terminologías de modista, sino con la vestimenta de Cristo, con la justicia de Dios, vestido del Señor, es decir, con una dignidad que no podemos ni imaginar, hermanos, no podemos. Y así el otro hermano, y el otro hermano, y el otro hermano, y todos como un cuerpo entrando en la presencia de Dios. Lo que en aquel tiempo de la antigua dispensación había todas esas separaciones y toda esa solemnidad y toda esa, wow, todo ese protocolo. Nosotros nos saltamos eso, pero no perdemos la dignidad, no perdemos en dignidad. Todo lo contrario, estamos infinitamente mucho más alto, porque es el cuerpo de la iglesia del Señor Jesucristo. ¡Qué bendición, hermanos! Pero ahí es que la continuación en el contexto habla al grupo de creyentes, no ya en forma individual, al grupo de creyentes. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahí viene, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La venida del Señor viene, entonces tenemos que estar pronto, tenemos que estar, esto ya era en el tiempo, escritura. Vemos que la enseñanza, vemos que claramente está hablando al cuerpo de creyentes. ¿Bien? Si bien hay una respuesta y hay una bendición personal, y debe haber una respuesta personal a la hora de adorar al Señor, alabarle, acercarnos a su trono de gracia, etc. Pero por otro lado también, de acuerdo al contexto, tenemos que tener en cuenta al cuerpo de creyentes. Y de hecho ya de forma amplia, lo vemos ya en el capítulo 13, donde se nos pide esa atención, ese cuidado de unos de los otros, tanto sea en la visitación de los presos en el tiempo aquel, pues había algunos que estaban pasando realmente por esa prueba tremenda de haber sido encarcelados por causa de la fe, otros que pues necesitaban hospitalidad, ser hospedados, y era bueno tener ese sentir con los hermanos y recibirlos en la casa. Y igualmente cada cosa, después la intimidad, el decoro y el trato cercano dentro del matrimonio, ese cuidado uno con el otro, etcétera. En fin, no estar viviendo para ganar dinero, para esto, para el mundo, ¿no? Metido en los negocios de esta vida, sino sabiendo que el Señor, pues, Él es el que nos provee, es el que nos cuida, y debemos de estar contentos, como dice Pablo,
a Timoteo también, ¿verdad? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, en el sentido general de la palabra, ¿no? Así que ahí está, podemos decir, ya el desarrollo. Pero acá en el capítulo 10 encontramos, podríamos decir, la semilla, el germen de lo que después desarrollaría o la planta que después crecería de forma hermosa. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora aquí, de forma concreta, entiendo, hermano, que no está refiriéndose a lo que es la iglesia del Señor en forma universal, de forma general, con todos los hermanos, sino de forma muy localizada. Es la iglesia local. Es el cuerpo de creyentes que se reúnen en un lugar determinado para entrar en el lugar santísimo, para adorar a Dios, con esa libertad que el Señor ya nos ha provisto. Pero a nivel local, son el cuerpo de creyentes adorando al Señor. Bien, entonces esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Y con esa dignidad, sobre todo, hermanos, yo personalmente creo que el tiempo de recordar la muerte del Señor, su sacrificio por nosotros, su resurrección, cuando nos juntamos a tomar la cena del Señor. Creo que es un momento álgido, importantísimo, crucial dentro de la vida de la iglesia local. Importantísimo. Entonces, en momentos así, en esa concentración, en ese congregarse los hermanos, qué bendición, cuando vamos con ese entendimiento y lo que Dios en Cristo, su Hijo, ha hecho por nosotros, ¿verdad? Ahora, hay algo que me gustaría que pudierais tener en cuenta. Hay cosas que nos van sobreviniendo en la vida moderna. De siempre ha pasado, cosas que han venido a ser una realidad en el día a día, bien sea por inventos, bien sea por cosas que comenzamos a usar, sobre todo últimamente en los últimos años, en la parte práctica, o esa práctica técnica, aparatos, todo lo que es el mundo de la computación, todos estos adelantos que se han hecho, madre mía, qué cosa tremenda, ¿no? Es decir, nosotros lo vemos y consideramos y decimos, qué bendición que desde un Uruguay podamos abrir la computadora y nos podamos ver las caras y conversar y todo ello de forma tranquila, sabiendo que en el mismo momento estamos comunicándonos desde España con Uruguay. Qué tremendo, qué bendición. Igualmente con los WhatsApp, con los móviles y yo qué sé qué cosas más. Un montón de inventos que pueden ser una bendición para nuestras vidas. Pero últimamente se pueden o hay que tener mucho cuidado con estos aparatos a la hora de comunicarse con hermanos, con otros lejos de donde uno puede estar viviendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pueden haber malentendidos, puede haber una manera errónea, a mi entender, de usar estas técnicas o esta manera de comunicarse, ¿no? Y os comento, es decir, mientras por un lado es una bendición que podamos estar nosotros hablándonos, el hecho de poder compartir un estudio, un mensaje, algo un pensamiento de la palabra del Señor, algo que en un momento dado se comparte con hermanos de otros países, de un montón de países pueden ser, y participar de esa enseñanza. Tremenda bendición. Tremenda bendición. Eso es la parte buena, la parte que podemos aprovechar, y más en tiempos que estamos corriendo. Por la pandemia, por todos estos líos que nos han venido, ¿no? Ahora, otra cosa es
o tomar estos aparatos para entender lo que sería la congregación de creyentes. Esto es otra cosa. O lo que sería una iglesia local. Una iglesia local. Es muy diferente. Una iglesia local es el cuerpo de creyentes que se reúnen en un lugar determinado, en una localidad determinada, como encontramos en las Escrituras, el mensaje del Señor a los de Tesalónica, porque estaban allí en Tesalónica, el mensaje de la palabra del Señor a los que estaban en Éfeso, a los que estaban en Tiatira, a los que estaban en Colosas, un montón de sitios, o un mensaje que se pueda mandar a unos hermanos que están en la iglesia local, que se reúnen en Sardañola. Es una iglesia local y se les da un mensaje. El problema puede venir, y de hecho últimamente puede haber esa tendencia o ese pensamiento de que hay hermanos que están en otras partes del mundo y entonces esos hermanos pueden pertenecer a la iglesia de uno y pueden ser miembros de la iglesia de uno, de la iglesia local. Y ahí es donde yo discrepo, hermanos. Es muy, muy peligroso, muy delicado eso. Muy peligroso. Es decir, hay hermanos que están en cierto lugar del mundo, están escuchando un mensaje, un estudio, entonces está para el otro lado del mundo, ningún problema. Lo veo bueno, puede ser buenísimo, y por supuesto también hay que ir con cuidado, porque puede haber un falso maestro, alguien que está enseñando mal, y entonces hay que tener cuidado. De ahí es lo bueno de estar en una iglesia local. Uno puede consultar a su pastor y puede preguntarle, puede estar, en fin, pidiendo consejo. Hay esta persona o este hermano que está predicando, dando un mensaje buenísimo, a mí me son de mucha bendición, y ¿qué persona es? ¿Qué da? Y el pastor te dice, ten cuidado, o fenomenal, yo lo conozco, te lo aconsejo, buenísimo. La cuestión es a la hora de congregarse, a la hora de decir yo estoy congregado, yo pertenezco a esa congregación. Entonces, eso ya es otra cosa. Eso es, a mi entender, salirse de lo que la palabra del Señor nos enseña. Hay hermanos que pueden estar en una situación muy delicada, muy apartada, muy solitaria, donde a kilómetro y kilómetro a su redonda no hay ninguna iglesia local. Tienen la oportunidad de conectarse con alguna iglesia en algún lado y poder escuchar los mensajes, etcétera, y ser bendecidos. Amén. Amén. Buenísimo. Pero otra cosa es pertenecer a la iglesia local en el sitio donde sea, ¿no? A la distancia. Es muy peligroso y yo no lo veo realmente en la palabra del Señor. ¿Por qué os digo esto? Hermano, estamos viendo el último anuncio de Hebreos, y el anuncio es no estamos solos, estamos corriendo la carrera cristiana con otros hermanos. Cuando llegamos al capítulo 10, lo que encontramos es que se les dice a estos hermanos hebreos, y se nos dice a todos nosotros, aplicándolo a nuestras vidas, que no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces alguno puede decir, bueno, pero yo no dejo yo me estoy congregando en una iglesia local que está en tal país, porque por los medios de hoy en día, que es una bendición, yo me conecto y ya estoy congregándome por allá. No. ¿Por qué? Pues porque la palabra del Señor en el mismo contexto se nos da la clave, que se está refiriendo a una congregación local, una congregación donde los hermanos se pueden ver, se pueden tratar, saben unos la vida de los otros, viven en un contexto cercano, no lejano. De manera que enseguida dice, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La exhortación es lo mismo que decir
el hecho de que cada uno de nosotros hagamos o procuremos que nuestro hermano vaya hacia lo que es recto, hacia lo que es bueno. Es de ahí la exhortación, hacia lo recto, hacia lo correcto, hacia lo bueno. Y necesitamos estar cerca los unos de los otros en nuestra localidad, en nuestro medio, para poder saber los unos de los otros, conocernos, dónde vivimos, cuál es nuestra entrada, nuestra salida, nuestra costumbre, dónde trabajamos, cómo es nuestra familia, si estamos enfermos, si esto, si lo otro. Tiene que haber una cercanía. Si estamos a miles de kilómetros, ¿cómo puede haber ese conocimiento? Sí, por la imagen puede haber algo podemos escuchar, algo podemos saber, pero la imagen a veces nos podemos engañar. La imagen puede ser engañosa. Es decir, a mí me estáis viendo desde España aquí, pero vosotros no sabéis de dónde he venido ahora, de la calle. Si he estado colgando ropa arriba en la azotea, o si he estado haciendo cualquier estropelío ahí en la calle, peleándome con alguien ahí en la esquina. No sabéis mi vida aquí en Uruguay. ¿Me entendéis? ¿Cuál es la diferencia? Que me conocéis, hablando de esa distancia. Es complicado, hermano. No podemos hablar de yo me congrego en una iglesia que está a 10.000 kilómetros, porque nadie sabe de mi vida. ¿Y cómo yo voy a exhortar, o cómo alguien va a venir a exhortarme desde aquí 10.000 kilómetros sin saber nada de mi vida? Y yo sin saber nada de la vida del otro que está tan lejos. La exhortación que vemos aquí en Hebreo es una exhortación entre hermanos que están viviendo muy cerca, es decir, que saben los unos de los otros su vida, saben de dónde renguea, es decir, de dónde cojea, saben los gustos, saben todo, en el buen sentido de la palabra, saben la vida, es decir, ¿me comprendéis? Es muy delicado esto. Digo porque podéis igual a lo mejor escuchar de casos que alguien se está congregando así a la distancia, pero eso no es correcto, hermanos, no es correcto. Por otro lado, en Hebreos, y en el mismo capítulo 13, se nos habla de tener en cuenta a los pastores, son los que pastorean la congregación local. Y tenemos que saber, primeramente el pastor tiene que saber de sus ovejas. Tiene que saber de sus ovejas, dónde andan, dónde van comiendo, cómo duermen, si están enfermas. Tiene que saber de sus ovejas. No puede pastorear de una manera que no es bíblica y se complica la vida. Si quiere pastorear la oveja que tiene otro pastor por allá bien lejos, entre las montañas, bien lejos, se va a complicar la vida. Para ir a recorrer toda la montaña y agarrar la oveja, traerla darle de comer, otra vez la lleva para el otro lado. Se complica la vida. Y de hecho el Señor no hace responsables a los pastores de las ovejas que están fuera de su congregación. No hay responsabilidad. De hecho, yo una vez hablaba con un chico en Pamplona cuando estábamos allá de misioneros en Pamplona, y un chico muy católico, lo veía normalmente los sábados cuando iba a repartir folletos al centro de Pamplona, y conversábamos, y él estaba muy orgulloso. Un día me invitó, me van a hacer la confirmación. El chico era un chico jovencito, tendría 17, 18 años en aquella época. Me van a hacer la confirmación, el arzobispo de Pamplona. ¡Wow! ¿Vas a venir a verla? Y entonces yo hablaba con él y le dije, ¿el arzobispo? Pero ¿tú conoces al arzobispo? Y dijo, no, o sea, yo lo he visto alguna vez ahí en alguna misa, una vez nomás lo he visto. Y no sabe de su vida, de sus entradas, sus salidas, sus gustos, no sabe nada de él. La verdad que no tengo ni idea, porque él vive en su palacio arzobispal.
y no tengo ni idea. ¿Y él te conoce a ti? ¿Sabe si te llamas Santi? ¿Sabes si estás estudiando? ¿Sabes si tienes novia? ¿Sabes de tu vida? ¿Sabes el nombre de tus padres? No, porque es lo que hace es que nos confirma un grupo de jóvenes que vamos a estar ahí con él y tal. Bien. Digo, pues lo tiene difícil, no te das cuenta que no, le tuve que hablar muy serio, ¿no? No te das cuenta que él no está capacitado para pastorearte, porque el pastor tiene que conocer sus ovejas, tiene que saber de la vida de ellas. Y en esos momentos ese señor arzobispo de Pamplona estaba pastoreando a 500.000 de habitantes, por cuanto era Pamplona y era arzobispo de Navarra también, es decir, había 500.000 de habitantes en Navarra en aquel tiempo. Pobre hombre, qué responsabilidad, ¿no? Madre mía, lo que se había tirado para sí. No. Lo que vemos aquí en Hebreos, hermanos queridos, es ese congregarse, es esa iglesia local. Y de hecho, el dejar de congregarse, el no estar, etcétera, eso daba lugar de una manera natural, el hecho de que los pastores, entre ellos quizás hermano que estaba escribiendo o que estaba dando el mensaje, sabía que estaban dejando de congregarse. Entonces, pues, les animaba para que lo tuvieran en cuenta, para que se estimularan al amor unos a otros, etcétera, porque estaba viendo que algunos no se estaban congregando, no estaban yendo con el cuerpo de creyentes, aprovechando esa oportunidad, ese privilegio de poder adorar al Señor juntos con el cuerpo local, como el Señor pide, ¿no? Así que mucho cuidado, hermanos. Os digo porque hay esas tendencias y mal uso de los medios de comunicación para cosas que no son sanas, no son buenas, no ayudan. Con mi esposa hemos podido comprobar, ¿no?, que normalmente personas que se conectan así y consideran, de hecho conocemos acá en Uruguay algunas personas, y consideran que están congregándose a miles de kilómetros. Normalmente este tipo de perfil, de personas, de hermanos, pues no se están congregando en ninguna iglesia local, están en sus casas. No están obedeciendo al Señor en cuanto a y dejando de congregarse. Entonces, para ellos es muy fácil, muy cómodo el hecho de conectar la computadora y pertenecer a una iglesia local que está bien lejos. No saben de su vida. Él puede hacer lo que buenamente le venga en gana, vivir como quiera, no tiene que dar cuenta a nadie sabe de su vida, pero esa no es la vida cristiana. No es de bendición. No es de bendición tampoco, es cierto, dice mi esposa acá, no es de bendición. ¿Con quién va a compartir sus dones? ¿A quién le va a ser de beneficio, de edificación? Porque lo que se nos ha dado de parte del Señor, los dones, las capacidades, etcétera, son para edificación del cuerpo local en una primera instancia, porque es ahí donde nos congregamos. Entonces, mucho cuidado, hermanos. Y tenerlo esto bien clarito, de manera que cuando escuchéis algo o alguien os diga o os comente, digáis, no, esto no es congregarse. Congregarse, lo que vemos en la palabra del Señor, es una iglesia local con su pastor o sus pastores, de acuerdo a cómo esté conformada la iglesia local, y con el cuerpo de creyentes, adorando al Señor juntos, dando testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Así que una bendición, hermanos, que podamos tener esto en cuenta y darle la importancia, ¿no? Cuando el apóstol Pablo escribe a los de Corinto, en el capítulo 11, cuando él está hablando de la manera incorrecta que estaban celebrando la cena del Señor, como iglesia. Fíjense qué curioso lo que dice. Capítulo 11, versículo 17 de 1 Corintios dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, es decir,
los hermanos en Corinto se estaban congregando en Corinto, en la iglesia local de Corinto. No os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, es decir, como cuerpo, como iglesia local, ¿de acuerdo? Así que podemos hacer actividades, podemos hacer muchas cosas. Uno de vosotros puede ir yo qué sé, puede juntarse con otro hermano e ir a tomar un café, conversar, etcétera. Eso no es congregarse como iglesia. El grupo de hombres podéis juntar y pasar una tarde fenomenal, conversando unos con otros, teniendo compañerismo buenísimo en la casa de uno de ustedes, de vosotros. Eso no es congregarse como iglesia. Congregarse como iglesia es cuando el cuerpo local, los hermanos, las diferentes familias, etcétera, los que pertenecen a ese cuerpo local, se juntan con el propósito de adorar al Señor, alabar a Dios, dar testimonio, celebrar la cena del Señor, etcétera. Me comprendéis, ¿verdad? Esto es importante, tener estas cosas bien claras, ¿bien? Porque con los días que corremos y estamos pasando, nos vienen estos aparatos a nuestras casas, estas computadoras y los móviles y todo esto, y podemos caer en cosas que realmente no convienen, no ayudan, no son sanas. De hecho, hermanos, y terminaría con este punto, ¿no? ¿Qué necesidad habría? ¿Qué necesidad hay que un hermano deba de presentar cartas de recomendación cuando se traslada a otra congregación? Se va a vivir de Barcelona a Valencia y ahí se va a congregar en otra iglesia. Entonces, ¿qué necesidad tiene de llevar las cartas de recomendación? Si no importa, si puede seguir a la distancia congregándose. No. Entonces, cada cosa en su lugar, cada cosa en su sitio, y todo eso tiene su importancia. ¿Y el por qué? ¿Y el por qué? Incluso el hecho de llevar las cartas, por ejemplo, me viene a la mente, el apóstol Pablo escribe una carta a los de Filipos y toma, aprovechando que viene Epafrodito, viene a Roma, entonces él escribe a los de Filipos y le manda la carta, pues va y le entrega la carta a los de Filipos, de parte de Pablo. Epafrodito va y entrega la carta. Entonces, ¿tú quién eres? Bueno, yo soy Epafrodito, vuestro hermano. Sí, bueno, en ese caso lo conocían, era de allá, de aquella iglesia local, conocido por ellos. Viene de parte del apóstol Pablo. Entonces, esta carta del apóstol Pablo que está en Roma, etcétera. Entonces, hay confianza, hay credibilidad. Entonces, wow. Entonces, lo que se recibe va a ser de bendición. Pero que si viene de alguien que no conoces, no sabes, no se sabe quién lo hizo, no sabe quién lo llevó, queda todo muy turbio y no es bueno, es muy peligroso, ¿verdad? Muy bien, pues algo muy importante que encontramos, ¿no? Lo que sería, a partir de lo que sería el final, capítulo 13, hermanos, el hecho de esa adoración juntos como cuerpo, qué bendición el hecho de que ahora cualquier hermano creyente dentro de la congregación puede alabar al Señor, sea niño, sea creyente, por supuesto, ¿no? Que haya recibido a Cristo, un joven, un adulto, un hombre, una mujer, un hermano, una hermana, rico, pobre, no importa, pero cada uno ya podemos entrar a la presencia del Señor, tan diferente al antiguo, a la antigua dispensación. Todo esto encontramos después en el capítulo 13 el hecho de que la adoración del creyente, encontramos cuando vamos ahí al capítulo 13, un poquito, ya lo hemos leído, así que ofrezcamos siempre por
a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hay una serie de verdades que tenemos que tenerlas en cuenta, presentes a la hora de adorar como el cuerpo y a la hora de tener en cuenta cómo es esa adoración nuestra y qué diferente de la adoración anterior con respecto al sistema levítico, ¿no? El sacerdocio que hemos recibido hacia nosotros de parte de Dios. Si bien en Hebreos no vais a encontrar en ninguna parte donde se dice que nosotros somos sacerdotes, eso lo vamos a ver en Apocalipsis, lo vamos también a ver en la primera epístola de Pedro, pero no es muy diferente al Antiguo Testamento, ¿verdad? Nuestra adoración, mejor dicho, nuestro sacerdocio está implícito dentro de aquí de Hebreos. A la hora en que entendemos, asumimos esa gran verdad de que hemos recibido la capacidad, la dignidad o el privilegio, también podemos decir, de poder entrar en ese lugar santísimo, pues entonces si eso es lo que se hacía físicamente, materialmente, una vez al año, etcétera, con el antiguo pacto, ese antiguo sistema, pues entendemos de forma muy natural, muy normal, que lo que se nos da ahora a nosotros es también la función, el caminar, el transitar, la vivencia de lo mismo que hacía el sumo sacerdote levítico. Podemos ahora entrar, es decir, como sacerdotes, para adorar, para alabar al Señor. Así que si bien no está en Hebreos de forma literal diciendo que somos sacerdotes del Señor, eso aparecerá más adelante, sin embargo, somos sacerdotes en nuestra práctica, en nuestro privilegio de adentrarnos en la presencia del Señor. Nuestro sacerdocio es espiritual. No vamos a entrar en una tienda física, en un tabernáculo, etc. Nuestro sacerdocio es espiritual. Por la fe entramos en la presencia del Señor. Así que el cristiano, cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesucristo, es un sacerdote espiritual. Por otro lado, estamos ejerciendo o practicando un sacerdocio, porque también cumplimos con los quehaceres de un sacerdocio, pero en otro sentido. Es un sacerdocio espiritual igualmente, porque nuestro lugar es ya espiritual. Estamos trabajando, podríamos decir, o estamos llevando a cabo ese sacerdocio espiritual en un templo espiritual. Si bien tenemos lugares físicos donde nos congregamos, un local, una capilla, una casa, etc. Sin embargo, el templo donde nos adentramos es espiritual, pues es la misma presencia del Señor. Ofreciendo, por supuesto, como último, sacrificios espirituales. Ya no estamos tratándonos, vamos por medio de animales y tenemos que comprar la oveja ahí en el mercado y traerla y venga y sacrificarla y derramar su sangre. Ya no hay nada de eso para nosotros. Son sacrificios espirituales. ¿De acuerdo? Así que eso lo vemos y vamos al pasaje para que entendamos, ¿no?, que está en armonía y en concordancia con el mensaje a los hebreos, ¿no? En el capítulo 2 de Primera de Pedro, dice en el versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando acerca del Señor Jesucristo, ¿verdad? Como esa piedra viva. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio
de Jesucristo. Así que encontramos entonces esas verdades, de forma puntual, nosotros como piedras vivas, pero al mismo tiempo sacerdotes, como nos dice el mismo pasaje, como casa espiritual, cuando todos nos juntamos para adorar al Señor. La iglesia viene a ser en su momento un templo santo, donde habita el Señor, donde el Señor hace su morada, y es una casa espiritual. Y sacerdocio santo es un sacerdocio espiritual también, por supuesto. Y los sacrificios que ofrecemos al Señor son espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo.